El colon o el intestino grueso es un componente de la tubería del tubo digestivo, el cual pues básicamente se encarga del transporte pues de básicamente las heces, la materia fecal. Entonces, es un componente del tubo digestivo que está provisto de bastantes glándulas productoras de moco, justamente para el deslice, el transporte pues de esta materia fecal. Asimismo, el intestino grueso está compuesto principalmente por su respectivo apéndice, el ciego, el colon ascendente, transverso, descendente, el sigmoides y el recto y conducto anal. Toda esta configuración va a tener las mismas partes que hemos estado viendo en todos los componentes del tubo digestivo, ya sea estómago, esófago, el yeyuno, el ilion. Y entonces, pues estos componentes van a ser la mucosa, la submucosa, la muscular externa y, según dependa, la respectiva serosa o adventicia. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio anatómico de algunas, em, de algunas estructuras específicas que existen en el colon. Hablamos principalmente de tres. Las apéndices omentales, como pueden ver en la imagen, son las que están marcadas con AO. Son básicamente pues tejido conjuntivo junto con adiposo. Aquí no hay mucho que destacar. Pero sí que podemos destacar las tenias y las austras colónicas. Las tenias son básicamente estas líneas que recorren toda la longitud de nuestro colon, de nuestro intestino grueso, y que llegan y se difuminan, desaparecen más o menos a la altura del recto, y que pues básicamente se hace este énfasis en las tenias colónicas porque van a estar principalmente hechas o configuradas por el tejido muscular, es decir, la capa muscular externa. Asimismo, esta capa muscular externa va a dar esta forma como de saculaciones al colon, que son las austras colónicas. Bien, entonces lo vamos a repasar en diapositivas más adelante, pero pues como un pequeño recordatorio. Empecemos con la mucosa. La mucosa, ya les había mencionado previamente en otros videos, es lo que más cambia a lo largo de todo el tubo digestivo. Prácticamente no son la misma cosa la mucosa que hay en el colon a la mucosa que hay en el esófago o en el estómago. Tienen células bastante diferentes, en proporciones bastante diferentes y con una funcionalidad bastante específica. Entonces, hablando de la mucosa en el colon o en el intestino grueso, hay que destacarle dos principales funciones. Una va a ser la reabsorción de agua y de electrolitos. Entonces, las células que llevan a cabo esta función van a ser los enterocitos. Los enterocitos, a partir de algunos mecanismos, como puede ser la difusión pasiva o simple, o a través de una bomba de sodio, es que crean un gradiente osmótico por el cual se va a llevar a cabo esta reabsorción de agua y respectivamente de electrolitos. Bien, entonces los enterocitos son los que llevan a cabo esta tarea. Y también la segunda función del epitelio del intestino grueso va a ser la eliminación de alimentos no digeridos, es decir, desechos, materia fecal. Esta tarea se lleva a cabo o se mejora con la función de glándulas unicelulares. ¿Cuáles son las glándulas unicelulares más famosas, por así decirlo, que más conocemos? Pues van a ser las células caliciformes. Estas células caliciformes son productoras de moco. Y entonces, conforme vayamos avanzando a lo largo de pues todo este tracto del colon, es decir, que a lo mejor estemos viendo una parte inicial del ciego,
La relación que existe entre cuántas células o enterocitos hay con respecto a las células de Paneth es de 4 a 1 respectivamente. Es decir, va a haber una mayor reabsorción de agua y electrolitos porque hay mayor cantidad de enterocitos. Eso a principio del colon. Pero conforme vamos avanzando y llegamos al colon transverso o al colon sigmoides, la relación se va haciendo menor y se va como equiparando de 1 a 1. Es decir, por cada enterocito que hay una célula caliciforme o célula de Goblet. Entonces, conforme vamos avanzando en el colon, se produce más moco para esta mejor eliminación de los alimentos o de la materia fecal. Esa aparición de bastantes células caliciformes le da esta apariencia bastante característica a la mucosa del colon y que a mí personalmente me da una apariencia como de trigo. Entonces las células caliciformes en este sentido de corte parecen o aparentan mucho pues el trigo. Otra cosa que aclarar es que aquí, en la mucosa del colon, las células de Paneth se van a encontrar en una cantidad bastante disminuida o prácticamente ausentes. ¿Qué son las células de Paneth? Por si no las conocen, estas son un tipo de celular característico en el intestino delgado, en el yeyuno y en el ilion. Estas células de Paneth se encargan principalmente de funciones inmunitarias. Siendo más específicos, secretan defensinas alfa. Las defensinas, pues básicamente son o llevan a cabo una función similar al complemento. Básicamente crean una inestabilidad en la membrana de bacterias, por ejemplo, y la consecuente apoptosis de esa bacteria. Entonces, tienen una función inmunitaria. Pues bueno, esas células de Paneth que hay en el intestino delgado, aquí se van a encontrar prácticamente ausentes. No las hay. Muy bien. Esta es otra imagen del colon, en donde básicamente pueden notar la diferencia entre las células, o perdón, las glándulas que encontramos en el colon de la imagen anterior a las que están aquí. En estas podemos ver que la glándula del colon aparenta como una forma de margarita, ¿no? Un tipo de flor. Entonces, esto va a depender de la forma y del sentido del corte con el que se hace y en el que se observa la laminilla al microscopio. Porque pues nuestras glándulas que encontramos en el colon, se les conoce también como criptas de Lieberkühn y entonces tienen una forma tubular. Entonces esta forma tubular se los voy a dibujar. Si nosotros tenemos el tubo así, ¿no? Y pues lo cortamos en ese sentido, ¿no? Como les dibujo la flecha, pues lo vamos a ver como en la imagen pasada. Pero si lo cortamos en este sentido y lo vemos en ese mismo, pues lo vamos a ver como en la imagen que tenemos en la actual diapositiva. Bien, es simplemente desde dónde estamos viendo el corte. Ok. Otra cosa que agregar. Pongan atención en las imágenes que están a la derecha. Veamos que las bolitas que encontramos aquí, estas moraditas, son básicamente la mucina o el moco de nuestras células caliciformes, células de Goblet. Bien, este moco, si logran ver, se ve bastante teñido, bastante intenso, como que en una gran cantidad. Y las que vemos arriba, como que ese mismo moco se ve más pálido, en menos cantidad. Esto se le conoce como células caliciformes agotadas. ¿Por qué pasa esto? Pues básicamente conforme vamos avanzando en el colon,
es decir, a lo mejor a la altura del sigmoides, la relación que hay entre el moco que se produce y el moco que se secreta es más el moco que se secreta. Entonces, a la célula caliciforme no le da el tiempo suficiente de producir ese moco y entonces es como que se va agotando, se le va acabando. Y las células caliciformes que se encuentran más en la superficie de la glándula, cerca del lumen del colon, se van a ver así, como células caliciformes agotadas, a diferencia de las que se encuentran más basalmente. Bien, ahora como ya sabemos, en la mucosa de nuestro tubo digestivo no solamente encontramos el epitelio, sino que también encontramos la lámina propia y la respectiva muscular de la mucosa. Pues bueno, en la lámina propia vamos a encontrar tres principales estructuras, cositas que hay por ahí relacionadas básicamente al sistema inmunitario. Una es el GALT, es tejido linfoide asociado al intestino, pero como está en inglés es gut, ¿no? Y también respecto a este tejido linfoide asociado al intestino o al tracto gastrointestinal, van a ser primero el tejido linfático difuso, en donde básicamente pues vamos a encontrar células del sistema inmunitario dispersas por toda la lámina propia, ya sean linfocitos T, linfocitos B, granulocitos como los neutrófilos. Y luego vamos a tener tejido linfático organizado, que pues es básicamente nódulos. Nódulos en los que se concentran, ahora sí, mayormente, pues todas estas células del sistema inmunitario. Más además, pues respectivos vasos linfáticos. Y también en la lámina propia, pues tiene una función bastante específica que es la de absorción respectiva de agua y electrolitos, iones. Ahora, se hace un especial énfasis en algunas otras cositas que podemos encontrar en esta lámina propia. Una va a ser la vaina fibroblástica pericríptica. Esta vaina fibroblástica pericríptica es básicamente fibroblastos que se encuentran rodeando la base de nuestras glándulas tubulares, de nuestras glándulas o criptas de Lieberkühn. Entonces, estos fibroblastos, aparte de secretar los respectivos materiales de nuestra lámina propia, tienen una característica, una singularidad de que pueden migrar hacia la superficie de nuestra cripta de Lieberkühn, es decir, acercarse hacia el lumen del colon, y conforme migran se van transformando, van sufriendo una diferenciación de fibroblastos a macrófagos. ¿Ok? Otra cosita que hay por ahí en la lámina propia es la meseta de colágeno. Esta meseta de colágeno, básicamente lo que vamos a encontrar son glucosaminoglucanos y glucoproteínas, es decir, sustancia fundamental. Esta meseta de colágeno, bueno, y aparte pues sí, colágeno, como lo dice su nombre. Em, este concepto básicamente tiene que ver con la regulación del transporte de agua y electrolitos. Es decir, se va a encontrar, vamos a dibujarlo también, vamos a encontrar nuestra cripta, ¿no? En donde no solamente tenemos las células caliciformes, sino también los enterocitos, ¿bien? Que son los que se encargan de la reabsorción. Y tenemos vasos sanguíneos, ¿ok? Por los cuales pues se va, o aquí llega pues todo lo que se reabsorbió y se lleva pues hacia el sistema de la vena porta y se utilizan los nutrientes. Entonces, la meseta de colágeno ocupa el espacio que hay entre las criptas y los vasos sanguíneos, todo este espacio. Entonces, los componentes de esta meseta de colágeno básicamente regulan el paso
de todo lo que se reabsorbe hacia los vasos sanguíneos. Bien, hacia acá. Eso es lo que hace la meseta de colágeno. Bien, eso ya para terminar con la mucosa. Ahora, la submucosa, pues no vamos a destacar mucho, es básicamente lo mismo a lo demás que hay en el colon, y perdón, en el tubo digestivo. Es tejido conjuntivo denso, irregular, hay glándulas, hay vasos sanguíneos y pues va a estar inervado por el plexo nervioso de Meissner, que regula pues esa secreción de las glándulas que encontramos aquí, el calibre de los vasos sanguíneos que encontramos aquí y poco más. La muscular externa, ya les mencionaba dos cositas principales eh, en el principio de esta presentación, que son las tenias y las austras. Entonces, vamos a tener a priori dividida la muscular externa en dos tipos de fibras o disposición de fibras, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. La capa longitudinal externa, como lo vemos aquí, es bastante delgada en la mayoría del colon. Sin embargo, cuando nos encontramos con una tenia colónica, aumenta este grosor de esta capa muscular longitudinal externa y es la que forma justamente esas tenias. Y ahora, como tienen gran fuerza de contracción estas tenias, cuando se contraen, presionan la capa circular interna y lo que hacen es precisamente las saculaciones, las austras colónicas. Por eso tiene esa forma característica el colon. Otra cosita a destacar es que en el ciego y en el colon, básicamente la capa longitudinal externa va a ser bastante delgada, como lo ven aquí. Sin embargo, cuando llegamos al recto, al conducto anal y en el apéndice, la capa longitudinal externa se vuelve bastante gruesa. ¿Ok? Ahora, como pregunta, ¿qué tiene el colon, serosa o adventicia? Si ya tenemos este concepto de que la adventicia está relacionado a las estructuras que se encuentran pegaditas a otras estructuras o a paredes abdominales torácicas, y la serosa se encuentra relacionada más que nada como que es igual al peritoneo visceral. Entonces, ¿qué es lo que tiene el colon? ¿Cuál de las dos? ¿Serosa o adventicia? Pues tiene las dos. Porque si nos enfocamos en, por ejemplo, la porción posterior del colon ascendente o transverso o descendente, pues está en contacto con la pared abdominal posterior. Entonces, en esas partes tiene adventicia. Pero al mismo tiempo el colon está revestido, está cubierto por peritoneo. Entonces ese peritoneo en el microscopio le conocemos como serosa. Entonces, si les preguntan, tiene las dos cosas. Ok. Ya nada más, como para terminar y, y afianzar los conceptos vistos, pues tenemos estas imágenes, donde podemos observar la mucosa con nuestras respectivas criptas de Lieberkühn. En su lámina propia, por ejemplo, aquí tenemos el aumento, encontramos un nódulo linfático. Este nódulo linfático pues es básicamente la composición de un montón de células inmunitarias, ya sean principalmente linfocitos, neutrófilos, granulocitos y demás. No solamente tenemos este, aquí abajo vemos otro nódulo linfático. Bien, eso es parte del GALT, el tejido linfoide asociado a intestino. Luego tenemos la submucosa y nuestra capa muscular externa, que si se dan cuenta y también si recuerdan su anatomía, tenemos tres tenias que vemos en este corte. Una, dos y tres. Bien.
Más de cerca encontramos o podemos ver la diferencia entre estas dos capas que conforman a la muscular, que sería la circular y la longitudinal, y que como ya habíamos visto en el video de esófago, podemos encontrar entre esas dos capas este plexo nervioso que se encarga justamente de inervar el músculo y llevar a cabo estos movimientos peristálticos. Es el plexo de Auerbach. Otra imagen en la que podemos ver la disposición de estas fibras del músculo liso, circular interna y longitudinal externa, y pues poco más.